Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés por acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y también gracias a la gente que decide dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Laura Vázquez Ayala, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Quizá habrá gente que no te conozca con ese nombre. Exacto. Vamos a utilizar por este momento tu nombre artístico, Muy Laura bien. de la Ciencia. Así Cuéntanos, es. Laura, ¿cómo surge este proyecto? Es un proyecto de divulgación científica como tal, ¿verdad? Sí, es un proyecto que surge durante la pandemia de COVID-19. Yo me encontraba en el segundo año de la maestría y yo veía en las redes sociales mucha desinformación sobre la pandemia, sobre otros temas de ciencia. Entonces me puse a pensar que yo como estudiante de posgrado, ¿cómo podría aportar mi granito de arena a la sociedad? Tal vez no solamente con temas de pandemia, sino con cosas de ciencia. Nada más un pequeño paréntesis, ¿de qué es tu maestría? Estaba O bueno, estudiando, ¿de qué eras tu maestría en ese momento? estaba estudiando la maestría en ciencias en bioprocesos, Ok. que es como biotecnología. Y entonces por eso digo, aparte de que con esa formación, tengo entendido porque investigué un poquito, esto va incluso el plano cercano a ti, el plano familiar, que empezaste a ver como Sí. fake news, como mucha desinformación, que obviamente a todo el mundo le pasó, de que te llegaban por WhatsApp así de que si haces esto, Exacto. casi que te mueres, ¿no? Sí. Entonces eso fue lo que tú identificaste y con base con tu formación Sí. quisiste aportar algo para que esta mala información se quitara, ¿no? Sí, así es. Sí, más que nada creo que empezó sobre todo en el entorno familiar y luego trascendió con mis amigos e inclusive con mis mismos compañeros de posgrado, que como cada uno es de un tema o se especializa en algo diferente, no todos somos expertos en lo mismo. Entonces el hecho de estar platicando con ellos también y conocer un poco más sobre eso, pues también ayudó a plantear como el objetivo de este proyecto. ¿Y cómo lo atacas? O sea, qué tema? O sea, obviamente tema de pandemia, tema de COVID, pero ¿cómo decides ya emprender? Ya ¿empiezas con posteos? ¿Empiezas con videos? ¿Cómo es que empiezas a hacer esta logística? Empecé primero con Facebook. Ok. Y yo sabía lo que me enfrentaba, porque no es como que empezar muy fácil, tienes que levantar la página desde cero. Entonces yo al empezar en Facebook me topé con una red de divulgadores muy bonita que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, pero en otras partes de México, inclusive de Latinoamérica y de España. Entonces fue ahí como que dije, ok, creo que vamos por el camino correcto, pero llegó un momento en el que yo me sentía estancada. Ya no veía que estaba como trascendiendo lo que yo estaba haciendo, que estaba habiendo menos difusión. Entonces creo que algo a lo que me rehusaba mucho era abrir TikTok. Y después de eso, porque yo decía, bueno, son videos, son tendencias, tienes que bailar. Y yo decía, exacto. bueno, ¿cómo puedo combinar a lo mejor un baile con algo de ciencia? Y se me hacía muy loco. Y lo pensé mucho. Y ya hasta que después me animé. Y fue lo que me abrió las puertas a muchos lados. O sea, tú sí viste una diferencia, como un boom. Sí, de claro cómo que el sí. impacto que estabas teniendo con Facebook a lo que ya generaste con TikTok. Sí, fue bastante. Inclusive la audiencia incrementó mucho. Y eso también me motivó a mí y me llevó a abrir Instagram. Porque yo solamente manejaba Facebook, TikTok. Y me empezaban a llegar mensajes de, bueno, ¿y cuáles son tus posts en Instagram? ¿Qué subes ahí? Entonces yo dije, bueno, ok, creo que el público, mis seguidores me están pidiendo que, pues, incursione en otras redes sociales, que es muy difícil. Para mí fue muy difícil y se me hace sorprendente porque somos jóvenes y pareciera que estamos acostumbrados al manejo de las redes sociales, pero no vemos el trasfondo que hay detrás de ellas. Eso es lo que te iba a preguntar. Me imagino, no doy por sentado, pero creo que tú manejas tus perfiles personales. Sí. Y como tú dices, en algún punto dices, pues si ya sé, si ya posteo, si ya tengo ciertos seguidores, no debe de complicarse tanto. Pero la verdad es que creo que cuando lo haces de una manera sistemática y entiendes tanto la función que tiene cada red social como qué impacto estás buscando con tal o cual post, Exacto.
se vuelve una maquinita un poquito difícil de llevar. Sí. Bueno, difícil de como que el engrane empiece a funcionar. Y aún así, incluso cuando avanzas, también te vas encontrando con diferentes cosas que tienes que ir apretando, ¿no? Sí, cosas que yo no sabía y que inclusive tuve que ver tutoriales en YouTube para ver cómo podía pues empezar a manejarlas, porque llegaba un momento en el que estaba saturada. No podía ni contestar Facebook, ni Instagram, ni TikTok. Y en posgrado, y aparte. el posgrado. Entonces, creo que al final de cuentas se busca un equilibrio. Uh-huh. Y es lo que siempre me dicen, bueno, ¿cómo logras encontrar ese equilibrio? Porque un posgrado es de tiempo completo. Claro. Y me decían, bueno, tal vez es agobiante para ti. Y yo siempre les he dicho, es que para mí es como la manera de relajarme. Lo ves terapéutico. Sí, incluso. lo veo muy terapéutico. Y por ejemplo, vámonos un poquito más atrás. Uh-huh. ¿Cómo viste la respuesta? Porque yo considero, bueno, tengo personas muy cercanas que se desenvuelven en el ámbito científico. Y me he dado cuenta que la parte de divulgación científica es un tema aparte, ¿sabes? O sea, sí, vamos, desde la misma pared que quizá tu audiencia puede tener, porque creo que mucha gente podría considerar ciencia, Uh-huh. aburrido. Sí. Tecnología, puede ser que a lo mejor ahí sí, ahorita ya con tantos avances pueda tener un campo un poquito más abierto, pero creo que hay un estigma en cuanto a la ciencia. Demasiado. ¿Tú lo viviste? Sí. ¿Cómo lo sentiste? Lo viví y lo sigo viviendo. Ok. Porque en todas estas redes sociales siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo y que va a decir, eso no es cierto, eso no está científicamente comprobado, a pesar de que estén los artículos de investigación. Y es más fácil creerle lo que me dijo el primo de un amigo a lo que realmente está sustentado por una página, por una organización, pues ya sea de gobierno o mundial. Entonces creo que es algo a lo que nos enfrentamos día con día y a lo que hay que saber luchar, porque está como esa barrera entre tratar de cambiar un poco el chip de la gente y no caer en la provocación. Sí, sí, porque incluso también creo que un aspecto relevante en el tema de divulgación científica, justamente que es como tú comienzas, que es esta información, estas fake news. Sí. Porque así como tú dices también, está el tema de que la gente piensa que es aburrido. Sí. Pero también está el otro tema, que si a lo mejor compras esa fórmula de, bueno, lo hago de la manera que me llame la atención y que tenga más seguidores, a lo mejor si hago polémica, exacto, puede ser que por ahí, y yo por ejemplo sí me he topado que de repente es complicado, porque son temas científicos, de salud, muchas veces son cosas de salud, sí, que de repente alguien por hacer un clip polémico y decir, claro que no, eso no te va, o te va a matar, o eso no te va a matar, o sea, siento que es complicado y es irresponsable incluso, sí. ¿no? Sí, de hecho creo que es una gran responsabilidad divulgar ciencia a través de las redes sociales, porque como tú dices, está entre no caer en la desinformación, entre no crear polémica, porque todos los días se crea polémica, y en tratar de informar a la población con la verdad. Entonces sí, pues sí es muy complicado. ¿Y tú cómo has sentido que has manejado, no la parte de la polémica obviamente, No. que no es polémica, pero cómo has manejado esa parte de hacerlo? Pues sí, digo, no quiero llegar al concepto de decir hacerlo interesante, pero creo que aplica un poco, sí. ¿no? ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Cómo haces tus contenidos? ¿Cómo haces ese tratado de la información para que tus seguidores te sigan consumiendo y que te sigan replicando? Creo que lo he ido aprendiendo a través del tiempo, porque desde que estoy en la licenciatura hice tesis de licenciatura, hice tesis de maestría y ahora estoy para hacer mi tesis de doctorado. Entonces ahí empecé a cambiar el chip en tratar yo de explicarle a mis papás qué es lo que estoy haciendo yo en el laboratorio y qué es lo que estoy investigando. Entonces desde ahí empezó. Desde ahí yo empecé a buscar la manera de que lo que yo hacía día con día en el laboratorio, mis papás lo entendieran. Entonces eso a mí me sirvió para cuando yo leo algo sobre lo que voy a hablar, pues tratar de hacerlo ameno. E inclusive antes de grabar los videos, generalmente les suelo hacerle preguntas a mi papá, a mis papás, de bueno, ¿y por qué el cielo es azul? Y pues sí se quedan así como de bueno, ¿y por qué es? ¿No? Entonces ya es cuando yo entro y les explico y les digo, bueno, ¿me entendieron? Y ya me dijeron sí, entonces como que de ahí voy hilando y eso me ha permitido pues crear ese contenido. Y sí, bueno, tú me dirás si me equivoco, pero creo que tiene mucho que ver la parte de la vocación, sí. ¿no? Estaba leyendo, te investigué un poquito, lo encontré en ti en redes sociales y vi que tú desde pequeña sí tenías como este chip de preguntarte de todo, ¿no? El por qué a todo. Creo que tiene mucho que ver esa formación y ese espíritu de investigadora que desde pequeñita tuviste, ¿no?
Sí, tiene que ver bastante y influyeron mucho mis abuelos. Mis abuelos eran personas que siempre estaban viendo la tele o estaban inscritos antes, que cuando comprabas el periódico te llegaba una revista semanal y a lo mejor era de muy interesante o de algún otro tema y venían cosas científicas. Tal vez no abarcaba todo, pero venía algo. Y era ahí cuando ellos me empezaban a preguntar o a decir, y fue ahí como que también fui hilando y preguntándome más pues el por qué sucede todo lo que está a nuestro alrededor. Y es muy interesante saberlo y conocerlo. Y comentaste hace rato que conociste a una comunidad de divulgación científica. ¿Cómo se da? ¿Es un grupo cerrado? ¿Es un grupo que te aceptó? ¿Es un grupo con el que trabajas en conjunto? ¿Cómo se da este proceso? Fue algo muy curioso y creo que eso es como un minuto clave que cambió, un momento clave que cambió pues totalmente mi proyecto de divulgación, tanto personal como profesionalmente, porque conocí a una chica que era de Chile y hacía exactamente lo mismo que yo, divulgaba a través de las redes sociales y ella fue la que me invitó. Y ahí conocí, pues casi todos eran de México. De San Luis, en ese entonces no había nadie. Eran del Estado de México, de Tamaulipas, de Veracruz, de Tijuana, de Querétaro, de Puebla. Entonces, creo que eso es, más que nada, es como una red de apoyo. En donde entre todos nos damos tips de, bueno, voy a subir este post, ¿qué les parece? ¿Les suena interesante? Y se hace como una retroalimentación. Como una comunidad. Sí, exacto, es una comunidad donde todos nos apoyamos y sobre todo también nos defendemos, porque todos los días nos encontramos con toda esa gente que nos cuestiona. Y entre nosotros nos apoyamos y sobre todo es muy bonito porque hay mucho apoyo por parte de los divulgadores que son hombres, porque como mujeres, más si divulgas ciencia, es totalmente, casi que diario recibes un comentario pues de discriminación. Entonces eso también me permitió conectar y conocer gente pues de Latinoamérica, de Colombia, de España. Y es ahí donde uno se da cuenta que puede trascender mucho con el contenido que uno hace y pues tener seguidores de muchas partes del mundo. Y te motiva, ¿no? A final de cuentas, sí, claro, creo que tienes esa intención de llevar a cabo, pues esparcir esta parte científica y ver que el impacto incluso brinca continentes. Sí. Pues creo que obviamente es un aliciente súper chido, ¿no? Sí, bastante. Y más porque creo que lo fundamental son las colaboraciones que se hace entre nosotros mismos, porque a lo mejor alguien tiene un proyecto que habla de biotecnología y te invita a contar tu experiencia que vives a lo mejor de lo que es estudiar biotecnología aquí en San Luis Potosí, a estudiar en Puebla o en la Ciudad de México. Y se van haciendo, pues, como te digo, esas redes de apoyo y esas colaboraciones que son muy importantes porque eso te abre puertas a muchos lados. Claro. No te quiero poner así como una prueba, por así decirlo, pero bueno, quisiera a lo mejor para la banda que no tiene tan claro el concepto de biotecnología o bioprocesos, como es el caso de tus posgrados, ¿cómo es que se lo podrías explicar? A la banda que te está escuchando ahorita, ¿cómo le podrías decir? Mira, bioprocesos es un ejemplo así, sencillo para que la gente lo pudiera entender. Pues yo creo que antes que nada bioprocesos y biotecnología es el futuro. Yo siempre lo he visto como el futuro, porque nos va a brindar las herramientas. Desde ahí ya me enganchaste. Sí. Desde ahí ya estoy interesado. Es brindar las herramientas para tratar de cambiar todos esos procesos que a lo mejor en algún momento son contaminantes o tienen muchos químicos en procesos más amigables con el medio ambiente. Y algo donde siempre se aplica la biotecnología es en la elaboración de cerveza artesanal. Es, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, que aquí en San Luis hay plantas tratadoras de aguas residuales. Y están los ingenieros en bioprocesos ayudando pues a ver qué es lo que está contaminando todo eso. Entonces realmente es buscar la manera de transmitir o de hacer todo más amigable con el medio ambiente, no solo con el medio ambiente, sino con diferentes temas, porque es muy diversa. Exacto. Desde la parte de fermentaciones industriales, como te digo, cerveza, creación de, pues sí, de, ¿cómo te podría decir? De procesos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, estamos hablando que, digo, para no acabar rápido, pero para englobar un poco más, es sí medio ambiente, pero también tiene que ver con alimentos, tiene que ver con salud, o sea, vamos, para entender la parte bio, al final de cuentas es toda esa, la ¿no? parte bio. Y con esta chica tengo entendido que tú hiciste una especie, no sé si plática, conferencia en Chile. ¿Fue con la colaboración que hiciste con esta chica? No, fue con otra persona que también conocí en esta red de divulgadores. Y me abrió mucho la mente, porque a lo mejor a veces pensamos que aquí en México tenemos muchas limitaciones en el área de investigación, en las oportunidades. Y cuando yo di la plática allá, me emocionó mucho porque me estaba viendo hasta gente de Australia.
gente de Chile que estaba haciendo estancias en Australia, mexicanos que estaban allá o en otras partes del mundo como España. Y me di cuenta porque me mandaban saludos a través de los comentarios de Instagram, porque fue realmente como una conferencia, un en vivo en Instagram. Y el platicarles yo mi experiencia y el cómo es la investigación aquí en México, pues realmente creo que vamos muy avanzados en comparación con otros países o con Latinoamérica, porque ahí ellos me comentaban que tienen muchas limitaciones. Y entonces ahí es donde uno también empieza a valorar lo que uno tiene y que con las herramientas que uno tiene o que le proporcionan puede hacer muchas cosas. Y es la importancia de estas redes y de la globalización, que quizá a lo mejor, digo, no sé si es el caso, que a lo mejor tú pudiste haber pensado, no, pues es que aquí en San Luis o aquí específicamente en San Luis nos llevan años luz y me comparo con tal o cual país. Exacto. Y al momento de hacer esta conversación y estas redes, te das cuenta que incluso, como tú dices, a lo mejor hasta tienes un avance que ni siquiera tú como persona o como investigadora pudiste haber tenido en cuenta o en el panorama, ¿no? Sí, así es. ¿En qué estamos ya a mitad de año? Ya estamos a la mitad del año. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Qué planes tienes para lo que sigue en este 23? O quizá a lo mejor ya estés contemplando el 24. ¿Cómo va el proyecto? Pues creo que una de las metas principales siempre ha sido tratar de llegar a los 10,000 seguidores en TikTok. Esa es tu meta aquí a mediano plazo. Esa es a mediano plazo. Tengo la fortuna de poder colaborar con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es mi alma mater. Colaboro en un programa que se llama Primera Línea y creo que algo muy importante y también que veo a futuro es que tratar de yo adecuar mis tiempos para poder seguir colaborando con ellos, enviando videos, respondiendo a los cuestionamientos de la vida diaria y pues seguir dando a conocer temas científicos y sobre todo inculcar o llevar todo esto a la niñez. Tengo la fortuna de que muchos de mis seguidores son niños y es muy bonito ver que estamos como cambiando ese chip desde pequeños, inculcando temas científicos. Hace unos días me llegó un video de un seguidor mío que tiene aproximadamente 8 o 9 años, en donde están como en una reunión y está contando chistes de química. Y son chistes pues muy sencillos y de la vida diaria y que pues para un niño de esa edad dices, wow, cuando a lo mejor puede tener otro tipo de distracciones, pero se enfoca más en las científicas. Y al final del video dice, bueno, un saludo a Laura de la Ciencia, que soy su fan. Qué chido. Entonces creo que desde ahí es decir, ok, vamos haciendo las cosas bien, estamos tratando de llevar la ciencia a las nuevas generaciones. Porque nos dimos cuenta ahora con la pandemia que realmente no estábamos preparados. No, claro, todo el mundo nos faltaba, sí, o sea, nos faltaba mucha información, creer más en lo que realmente estaba documentado. Y si realmente desde antes ya hubiéramos tenido como un poco de conocimiento, creo que hubiera habido un mejor manejo de todo esto. Entonces, sí, y de todos los aspectos, ¿no? Tanto las autoridades como también la sociedad en común. Porque como tú, volvemos a lo mismo, la desinformación. Sí. También nos dimos cuenta que si bien no teníamos información, tampoco teníamos la educación para procesar esa información, ¿no? Exacto. Y que era desde lo más sencillo, ¿no? Desde un lavado de manos, desde el uso de cubrebocas adecuadamente. Y pues absolutamente todo eso. Entonces, como te menciono, creo que seguir tratando de llevar la ciencia a niños. Sí, checaba que tienes como un catchphrase de que les dices que nunca se queden con dudas, ¿no? Sí. Que eso es elemental. Exacto. Nunca se queden con dudas. Y está muy enfocado, obviamente, a esas generaciones que vienen apenas empujando. Que no es como que sea tarde para nosotros o para las generaciones. Todo mundo siempre sigue aprendiendo si quiere, ¿no? Claro. Pero es importante, vamos, el efecto benéfico, hacerlo desde temprana edad, obviamente es mucho, mucho mejor, ¿no? Sí. Para la gente que quizá no te siga, te siguen bastantes, pero para los que no, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden buscar las plataformas en las que pones tu difusión científica? Bueno, yo estoy tanto en Facebook, Instagram y TikTok como Laura de la Ciencia. Laura de la Ciencia. Así es. Ahí pueden encontrar pues desde videos divertidos contando la vida de lo que es un estudiante de posgrado o en el laboratorio, que nos enfrentamos a muchas cosas. Por algo nos dicen que somos ratones de laboratorio, ¿no? Y también por algo está ese ratón en el logo de Laura de la Ciencia. Y pues realmente son las únicas redes sociales que manejo. Los invito a que me sigan. A veces sí subo contenido diariamente, a veces no por cuestiones de tiempo del posgrado, o a veces dejo las cosas programadas o comparto la misma información de todos mis colegas divulgadores. Perfecto.
Finalmente, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente, a los pequeñines? Bueno, no sé si haya pequeñines viéndote, pero a la gente en general que esté escuchando este programa. Pues creo que algo muy importante y el objetivo que siempre ha sido el de la hora de la ciencia, que la divulgación científica siempre tiene que estar al alcance de todos. Y que es muy importante el siempre luchar por tus sueños, ponerte siempre metas y objetivos claros y luchar por ellos hasta conseguirlos, porque nunca nos vamos a imaginar lo que podemos lograr con todo lo que soñamos, porque realmente los sueños se cumplen y es algo que me ha tocado vivir y que sigo viviendo con la hora de la ciencia. Qué chido, qué bonito mensaje. Pues ahí tienen gente. La verdad es que bastante importante esa parte de creer fielmente que tienes el potencial. Y si no, pues también trabajar para forjarlo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el espacio? Sí, me encantó. ¿Sí? Muchas gracias. Qué chido que estuviste por acá. No, al contrario, mil gracias por la invitación. Creo que a veces, como te menciono, uno no se da cuenta del impacto que está teniendo y hasta dónde está llegando. Y el que existan este tipo de plataformas, de espacios para dar a conocer este tipo de proyectos, pues qué mejor. No, porque te comento, también yo me di cuenta, uno de los principales ejes con este hub es porque me di cuenta que la agenda, no solo creativa, bueno, vamos, creativo no en el sentido artístico, sino creativo de generar plataformas de interés general en el estado específicamente. Exacto. Es enorme. Sí. Es enorme, o sea, la verdad es que me he encontrado con proyectos que son muy interesantes, que tienen mucho beneficio para la sociedad y que la verdad es que vale la pena conocer. Muchas veces nada más es eso, es conocerlos y para que puedan tener un mejor impacto, ¿no? Sí. Qué chido que estuviste por acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, también gracias a ustedes que decidieron checar este contenido. Síganla, sigan a nosotros también como Futuro San Luis en todas nuestras plataformas. Y pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos la que sigue. Gracias.